tardes y bienvenidos a todos al acto central del Día de Puertas Abiertas del Instituto Gemológico Español, que es esta entrega de diplomas, en el que pues volvemos a ver a todas las caras de los que habéis sido alumnos a lo largo de este último año y os volvemos a tener aquí con nosotros, en la que naturalmente pues ha sido vuestra casa durante este tiempo que habéis estado con nosotros y desde luego pretendemos que siga siéndolo, ¿no? Sois, por supuesto, como han sido siempre, bien recibidos en esta casa y estamos a vuestra entera disposición siempre, ¿no? Y, por supuesto, pues encantados de veros. El acto de hoy, bueno, alguien me ha preguntado antes quién era y, claro, pues, perdonadme, la mayoría me conocéis, pero lo tengo que decir, claro. Soy Jesús Llanes, presidente del Instituto Gemológico Español. Y lo que vamos a hacer hoy es, en primer lugar, tener la clase magistral a cargo de Juan Cózar, que es vicepresidente del Instituto, director del Departamento de Investigación, director del Departamento del Laboratorio, que nos va a hablar sobre este interesantísimo asunto que son las imitaciones del diamante, ¿no? A continuación, pues tendremos el acto que estáis todos esperando, que es la entrega de diplomas. Finalmente, y antes de pasar al cóctel, pues sortearemos la piedra esta, pues que yo no sé si hemos cerrado para aquellos que no hayáis rellenado vuestra papeleta, pero me están diciendo que está cerrado, así que ya no tenéis opciones, pero en fin, espero que todos hayáis rellenado vuestra papeleta porque es una piedra muy especial, como nos va a contar al final también Juan. Y terminaremos pues con el cóctel que tendremos aquí fuera. Así que pues nada más, le cedo la palabra a Juan Cózar y que nos dará esta conferencia. Buenas tardes a todos. El tema del que voy a hablar es un tema que dentro de lo que es la gemología y sobre todo hablar del diamante, me parece que en estos tiempos ya no es tan importante, o sea, el tema de las imitaciones. Hoy día hablamos de cosas mucho más graves en relación con lo que es la certificación y lo que es el control de calidad de los diamantes, sobre todo que son las síntesis, las dos generaciones de síntesis que tenemos actualmente, la tradicional de alta presión y temperatura y la nueva síntesis, no tan nueva, pero ya como gema de tamaño considerable y que está en el comercio, inundando un poco ya el comercio de gemas, pues ya resulta bastante importante y es la más difícil, que es los diamantes CVD. Pero esto es para otra charla. El caso es que, en cuanto a imitaciones, aunque no sean, digamos, los materiales que van a ser tan difíciles como los otros que he comentado, sin embargo, hoy día están apareciendo imitaciones muy particulares que están inundando también un poco el comercio y que, como veremos más adelante, pues algunas se han puesto de moda y realmente hay muchos materiales que están usándose como imitación y que están vendiéndose incluso con certificados fraudulentos, porque es lo que denominan a ese material como diamante natural. Pero ahora llegaremos. El caso es que de antiguo, pues cualquier material transparente, pues el incoloro podía imitar al diamante incoloro. Vamos a hablar más bien de las imitaciones de los diamantes incoloros. Y dentro de esos materiales, pues yo los he dividido en una serie de materiales, pero lo primero que hay que hacer es hablar un poquito de la terminología. La terminología que se está utilizando en lo que es, todos tenemos en los escaparates, por ejemplo, de muchas tiendas o joyerías, esos materiales están nombrados de una manera que es incorrecta y que lo que tiende es precisamente a mandar mensajes subliminales que confundan al personal. Por ejemplo, diamante falso. Es un término que no dice nada. Lo primero que vemos aquí en estos dos primeros términos es que lo primero que se pone es la palabra diamante. Y eso ya es un método para engañar ya desde el principio. Diamante falso, diamante de imitación, eso no vale. Culo de botella, eso lo hemos oído muchas veces. Es una forma despreciativa de todos los materiales de imitación. Puesto que el culo de botella que nos dice que es el peor vino que podemos ver, que son el que utilizan para hacer las botellas. Es un término verdaderamente absurdo
porque cualquier cosa que no sea diamante, llamarle culo de botella, no tiene sentido, puesto que además, hablando de vidrios, simplemente hay vidrios que valen mucho más que otros. Entonces aquí, al hablar de las imitaciones, no es solo lo importante, es decir, no es diamante, sino que verdaderamente lo que hay que intentar decir es que es, además de no ser diamante. Porque podemos encontrar algunos materiales que imitan al diamante que tienen precios elevados. Y entre los vidrios simplemente no es lo mismo hablar de un vidrio de culo de botella como hay que de un vidrio Swarovski. O sea, el precio de los vidrios Swarovski es bastante más elevado que un culo de botella. Los términos correctos, por lo menos bajo mi punto de vista, es decir, el nombre del material y seguidamente su origen. Si es natural, si es sintético o si es artificial. Porque estos tres términos son totalmente distintos. Dice el material natural, es el que encontramos en la naturaleza, directamente, como son pues, los que mencionaré algunos de los que se utilizan, ¿no? Material sintético, pues es aquel material hecho en el laboratorio, pero que tiene su análogo natural. Y material artificial es aquel que se hace en el laboratorio, pero que no tiene análogo natural. Son tres términos que significan algo muy distinto, y por eso, correctamente, hay que utilizarlos así. Por eso divido estas imitaciones en los tres grupos: materiales naturales, materiales sintéticos y materiales artificiales. Hablando de los materiales naturales, pues hay muchos más, es decir, que realmente, si vamos a esto, cualquier gema o cualquier material que sea transparente e incoloro puede imitar al diamante, mejor o peor. Por ejemplo, entre los materiales pongo algunos, como es el zircón, y los pongo por orden de índice de refracción, puesto que realmente aquellos que tengan más alto índice de refracción pueden imitar de mejor manera al diamante, puesto que el diamante, una de sus características particulares es que tiene un alto índice de refracción, lo cual implica el tener pues, una belleza mucho mayor, un brillo mucho más intenso, y aparte de eso, pues si además tienen una dispersión más o menos elevada, pues mejor que mejor. Por lo tanto, imitaciones serán mejores aquellas que además de ser transparentes, incoloras, además tengan índices de refracción elevados y además tengan una dispersión por encima de la normal. De este modo, pues vemos el zircón como el que tiene el índice más elevado, el corindón, la fenaquita, topacio, todos estos son zircón, silicato de circonio, corindón óxido de aluminio, fenaquita es otro silicato también muy utilizado como imitación de diamante desde hace ya muchos años, material que todavía es natural, o sea, estamos hablando de materiales naturales. El topacio, el topacio por lo que tiene es que además el peso específico es idéntico al del diamante, luego cuidado, que también es otro problema. Continuamente estamos recibiendo peticiones de asesoramiento en cuanto a piedras en bruto, de diamantes en bruto que han comprado allí en cualquier sitio, en el Congo o cualquier sitio de esto, ¿no? Y muchos de esos materiales son topacios, nada más. Pues han hecho el peso específico y mira por dónde vamos, pues es diamante. Y lo que no se dan cuenta es de que esos materiales están rodados. Y encontrar un diamante bruto rodado es imposible, ¿eh? Pero bueno, esto entra en el berilo y el cuarzo, que aunque tiene un índice muy bajo, pues bueno, ha sido también uno de los materiales que se han utilizado porque su dureza es relativamente elevada. Aquí lo que indico es, empezando porque lo que quiero decir es que ninguna técnica de identificación por sí sola suele ser determinante. En este caso, hablando de las imitaciones de diamante, hay una técnica que realmente vamos a considerarla determinante siempre y cuando se pueda aplicar. Y esto quiere decir que a veces, si las piedras están montadas, ya la aplicación puede ser más difícil, que sería el Raman, esta última técnica que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque aquí no nos va a decir solo que es diamante, sino que además nos va a decir qué es. Entonces es una técnica bastante importante. Pero hay que tener en cuenta que no siempre se va a poder aplicar con facilidad. Por lo tanto, hay que tener en cuenta lo anterior. Por otra parte, pues un gemólogo normal no dispone de un Raman, ni tampoco muchos laboratorios gemológicos disponen de Raman. Por lo tanto, hay que ir a cosas más sencillas, porque para las imitaciones a veces se soluciona inmediatamente con una simple lupa, ¿eh? Teniendo en cuenta pues, cosas como las que
yo enseño a los alumnos que hay por aquí del curso que doy yo del diamante, pues les he enseñado protocolos a seguir para, antes de meterse en zarandajas, empezar por lo sencillo. ¿Lo sencillo qué es? Pues aplicar la lupa, porque vamos a tener algo muy sencillo, que es la lupa nos va a poder decir, de principio solamente la lupa de mano, si ya se tiene un poco de experiencia en conocer el diamante, pues nos va a decir si la piedra es diamante. Vamos a buscar lo sencillo del principio, que es, nos hemos hartado de ver diamantes, de conocer todas sus inclusiones y defectos, tanto internos como externos. Esa persona que conoce tanto diamante no se va a encontrar siempre piedras puras, sino que normalmente serán piedras de calidades medias o bajas, en las cuales ya el conocer el diamante le va a decir, bueno, esto es diamante, o esto no es diamante. Por otra parte, la lupa también va a servir para ver defectos externos, superficiales, que pueden ser, digamos, signos muy evidentes de que la dureza de ese material no tiene nada que ver con el diamante. Como vemos, tenemos muchos datos que puede aportarnos en la lupa simplemente. Pero tenemos muchos otros datos, como son pues el refractómetro, por ejemplo, que en estos materiales naturales, quitando el zircón, pues es efectivo siempre que podamos determinar el índice de refracción. Por eso estoy diciendo que hay veces que una técnica que es muy determinante y si se puede aplicar, en otros casos no se puede aplicar, por lo tanto ya hay que descartarla. Por otra parte, el polariscopio pues también nos dice algo parecido. Nos habla de cosas que pueden decirnos inmediatamente si hay por ahí una birefringencia anómala extraña que corresponde a un vidrio o si es una piedra birefringente, por ejemplo, con lo cual ya nos olvidamos de decir que es diamante. El peso específico, pues siempre que se pueda determinar, claro, pues también sería un dato importante. Para lo único que nos serviría sería para el topacio, porque da la coincidencia de que el topacio tiene el peso específico idéntico al diamante. Los testers, aquí hay que tener mucho cuidado, ya lo comentaré más adelante en otros casos, pero el tester de térmico pues puede servir para algunas. Hay que tener en cuenta que no solo sirve para diferenciar diamante de moisanita, sino que hay otros minerales que también tienen una conductividad suficientemente alta para que diera positivo en el tester térmico. No son normales, pero existen. Entonces, hay que aplicarlo siempre que sea en casos que diga verdaderamente un dato importante. El eléctrico, pues por lo mismo, pero en este caso de las piedras naturales, el tester eléctrico no va a servir para ninguna, porque todas van a ser aislantes eléctricos como el diamante. Por lo tanto, no nos sirve para mucho. Estas que he puesto ahí pues corresponden a estos cristales, ¿no? El zircón, el corindón, la fenaquita, topacio, berilo y cuarzo. Minerales que tenemos en la naturaleza y que de principio pues fueron utilizados muchos de ellos como imitación antes de conocer todas esas otras buenas imitaciones que han ido apareciendo en el siglo XX y siglo XXI. De los materiales sintéticos, que como he dicho antes son aquellos que tienen su análogo natural, tenemos pues por orden de índice de refracción también el rutilo sintético, la moisanita, la famosa moisanita, la zirconita, todos estos. El rutilo sintético es un material incoloro que realmente pues, ha sido en tiempos muy utilizado como imitación del diamante, puesto que su índice de refracción es muy elevado. Sin embargo, lo que tiene es que la dispersión es demasiado elevada y la dureza muy baja, con lo cual la aplicación, como veremos ahora, de la lupa binocular, pues con la lupa de mano, puede ser una razón suficiente para diferenciarlo. Aparte de eso, la moisanita pues es una de las imitaciones que están dando problemas. Es fácil de determinar, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, que moisanitas, al hablar de moisanita sintética, la moisanita natural existe. Las primeras se descubrieron en meteoritos e incluso como inclusiones en el diamante, que son precisamente las inclusiones dentro del diamante eran cúbicas también, son cúbicas, así que eso podría haber sido un problema de principio. Pero la zirconita sintética es un producto que se obtiene en tres fases dependiendo de la temperatura: la fase cúbica, la fase tetragonal y la fase hexagonal.
Sin embargo, ¿qué sucede? En la naturaleza existe la fase hexagonal. Esa fase hexagonal, al hacer la síntesis, hay que estabilizarla a la fase cúbica, como veremos ahora en el proceso de síntesis que se sigue para este tipo de material. Pero lo que hay que tener en cuenta es que podrían existir en el comercio la fase cúbica y la fase tetragonal. La normal, la que solemos encontrar en las joyerías, es la cúbica, lo que llamamos circonia cúbica sintética, óxido de circonio cúbico sintético. Esa se utiliza un método de síntesis que se llama el skull melting, el melting skull, que lo que se obtiene es estabilizando, añadiendo un dopante que es el calcio y algún elemento de las tierras raras. Hay distintas composiciones porque se utilizan distintos elementos con el calcio, y en este caso lo que se consigue es, en la temperatura que se forma la fase cúbica, que al enfriarse se mantenga en esa fase cúbica, y por eso es una imitación del diamante que hay que tener en cuenta que cumple con lo de la isotropía óptica, igual que el diamante. Sin embargo, no hay que dejar a un lado que a veces hay circonitas por ahí que son birrefringentes, que son de la fase tetragonal. En el caso del corindón, pues bueno, el corindón incoloro también se utiliza como imitación de diamante. Es un material muy duro, por lo tanto el examen a la lupa pues puede ver si está bien tallada y bien, digamos, respetada esa piedra, pues puede dar una sensación de diamante. Lo único que pasa es que también es birrefringente. La bromelita. La bromelita es un óxido de berilio, y este es un material que, bueno, ahora lo mostraré más adelante porque es verdaderamente curioso. No sé si se utilizará como gema realmente, porque una de las razones es que es bastante venenoso, bastante tóxico. Ahora hablaremos de ello. La espinela sintética incolora pues es otro material típico para imitación de diamante. También tiene un índice relativamente alto y una dureza pues bastante elevada. Y el cuarzo, otra vez, como el cuarzo se sintetiza facilísimamente en cristales grandes, pues también es un material que se puede utilizar como imitación. En este caso, pues los métodos también de identificación, algunos son válidos, pero otros no, porque tenemos aquí muchos materiales de índices de refracción muy elevados, que no son medibles con el refractor. Por lo tanto, en el caso del rutilo, mesanita y circonita, no serviría esta técnica para identificarlo. Tendríamos que acudir a las otras. Sin embargo, aunque tengan el índice alto, lo que sí se puede apreciar en el polariscopio es la birrefringencia, con lo cual ya podríamos eliminarlas también simplemente con el polariscopio. Sin embargo, la espinela, que es ópticamente isótropa, pues no serviría este dato. El peso específico, pues el peso específico en este caso diferenciaría a todas. Cualquiera de ellas tiene índices o por encima o por debajo del índice del diamante. Digo, del peso específico del diamante. La lupa, lo que he comentado hace un momento, la lupa nos puede dar datos importantes, tanto para ver si el diamante, que es lo primero que hay que hacer, como para ver detalles que pueden significar que estemos ante una gema sintética. El test térmico, pues sirve en algún caso, por ejemplo, sirve para el rutilo, pero la moisanita no. Y aquí voy a hacer una particularidad con la moisanita, que comencé antes hablando de que podía encontrarse en el diamante cúbica, y la realidad es que la moisanita, que estamos acostumbrados a ver en el laboratorio y en las clases, es una de las moisanitas que se obtiene, pero realmente la síntesis de la moisanita como producto utilizado en alta tecnología es una serie de politipos los que se producen, que son incluso, puede haber moisanita no conductora de la electricidad. Es decir, a veces esas moisanitas que nos encontramos que no responden al tester, puede ser debido, hay varias razones. Una de ellas es que hay muchos materiales recubiertos de diamante, como la comentaré también, de diamante policristalino o de diamante nanocristalino, que tiene las características similares al monocristalino. Entonces podemos tener materiales que no tienen por qué ser la moisanita solo, sino cualquier otro material que esté recubierto de diamante
y nos dé los datos del diamante. Pero luego hay que tener en cuenta que hay moisanitas de otros los politipos que se utilizan, el material que se utiliza en gemología corresponde a los politipos 6H y 4H, que son cúbicos, que son hexagonales, los dos, y que además son conductores eléctricos. Entonces, en este caso, el test térmico para la moisanita no serviría porque tiene una conductividad alta, una conductividad térmica muy alta, como el diamante, incluso más que el diamante. Y el tester eléctrico, en este caso de la moisanita, serviría en los casos estos en los cuales tenemos esas moisanitas de los politipos 6H y 4H. Pero, ¿y si aparece una moisanita de los otros politipos? Hay algunas que no conducen la electricidad. O sea, que no solo serían las moisanitas que pueden estar recubiertas de diamante, sino que también podría ser encontrarnos con una moisanita que sea de los otros politipos que no conducen la electricidad. El Raman, en este caso, sería también determinante. El Raman vale para todo, siempre y cuando podamos determinarlo. Y estaba hablando de la bromelita antes. Y este es un material curioso. Es óxido de berilio hexagonal, tiene su análogo en la naturaleza, pero claro, se utiliza como imitación del diamante, podría llegar, como esta piedra que hay ahí. Este es un caso curioso de haber tallado una piedra de estas, incluso montarla, pero lo que hay que tener en cuenta es que tiene una alta dureza, tiene una alta conductividad térmica y es aislante eléctrico, un diamante. Ahí lo tenemos, respondería todo como el diamante. Pero lo que hay que tener en cuenta también es que es altamente tóxico y cancerígeno el óxido de berilio. Es de los más cancerígenos que hay. Bien, es verdad que cuando manifiesta verdaderamente su toxicidad a tope es cuando está en polvo. Entonces, desde luego, el que talle una bromelita se tendrá que poner un traje especial para poder hacerlo sin correr peligro, ¿no? Pero en la piedra, en el cristal, lo que es la piedra en monocristal, es menos peligrosa, pero sin embargo sigue teniendo esas características. Digamos que si la piedra está en una vitrina, pues no pasa nada. Pero cuando estamos hablando de joyas y de gemas, estamos hablando de materiales que hay muchas personas que lo llevan pegado al cuerpo toda su vida. Incluso no se lo quitan ni para dormir. En esos casos, este material en contacto siempre con la piel podría causar efectos cancerígenos. Así que si alguno le muestra una piedra de estas, aunque solo sea por esa razón, es mejor irse a otro material. Esto sería, por lo tanto, un buen argumento para la crítica. Entonces, que sería volver locos un poco a los policías de saber qué ha pasado aquí, ¿no? Si es que piensan que ha sido un accidente o ha sido un asesinato, ¿no? Bien. Dentro de los materiales artificiales, que como he dicho antes son materiales hechos en el laboratorio, pero que no tienen análogo natural. Entonces, en estos materiales pues, tenemos entre ellos el titanato de estroncio, también muy conocido entre las imitaciones de diamante, pero son imitaciones más bien del siglo pasado, del siglo XX. Hoy día ya estas imitaciones pues, no tienen mucho sentido. En primer lugar, los que habéis hecho el curso conmigo, habéis visto que nada más echar la lupa ya lo veis, incluso sin echar la lupa. Tienen unas propiedades en cuanto a dispersión demasiado elevadas, tienen una dureza tan baja que ver la piedra ya te dice esto es imposible que sea diamante. El niobato de litio, que le llamaban también, digamos, en el mundillo linobatio, bueno, su composición es niobato de litio, también es un material que se ha utilizado como imitación del diamante en el siglo XX y que tiene también unos índices muy elevados. El GGG y el YAG pertenecen a ese grupo que se conoce como granates sintéticos. Y decimos granates sintéticos, pero no tiene silicio. Entonces, ¿por qué se le llama granate? Pero es que realmente el nombre de granate viene porque la estructura es idéntica a la de los granates. Lo único que cambia es que el silicio ha sido sustituido por otros elementos, como es el gadolinio, como es el neodimio y todos estos elementos. Pero por lo demás, la estructura es idéntica y por eso su nombre, granate sintético. Todos ellos, como comprenderán, no se han inventado ni
y se han investigado estos materiales para utilizarlos como gemas. No, toda la investigación sobre este tipo de materiales que va tan avanzada y que consigue tantos materiales nuevos de uso en la tecnología moderna, es decir, sobre todo en la electrónica, en los láseres, por ejemplo, pues es debido precisamente a eso por lo que se ha avanzado tanto en estos materiales y consiguen materiales de este tipo, que luego, indirectamente, de pronto se les ve que tienen unas cualidades que permiten que puedan ser utilizados como gemas, como imitadores de gemas, como el diamante. El YAG, por ejemplo, que es aluminato de itrio, es el GGG es el gadolinato de galio, que es o sea, granate siempre, pero gadolinato de galio. Y el otro es el aluminato de itrio. Entonces, muchas veces algunos, sobre todo los que estéis trabajando en la universidad o en investigación o tal, pues habéis oído continuamente hablar del láser de neodimio YAG. ¿Qué es esto? Pues un cristal de este tipo, el que se utiliza como láser para todo lo que son pues espectrometrías de alto nivel. Quiero decir que estos materiales siempre han tenido esa utilidad y secundariamente se han utilizado como gemas, como materiales de imitación para gemas. Y luego en los vidrios, aquí pongo la diferencia. Bueno, realmente hay que tener en cuenta que pues, a finales del siglo XIX yo tengo un libro de química industrial, son 2 tomos grandes, que me los mamaba un poco, con perdón, pero de pequeño. O sea, los tenía en mi casa y desde luego eso me enseñó mucho, porque yo me los cogía, los estudiaba, sacaba por ahí de todas estas fórmulas, de recetas y tal. Pero era un químico, o sea, un libro de química industrial y agrícola, se llamaba, que es de Wagner, en alemán. Parece que es la 12 edición, de la 12 traducción de las ediciones, de la 6ª edición alemana, ¿no? Bueno, pues ahí hay un capítulo que dice piedras preciosas artificiales, y hablan de vidrios, nada más. O sea, esas eran las piedras preciosas artificiales primeras, eran vidrios. Lo que pasa que, claro, no eran vidrios normales, sino que aquí tenemos estos 2 vidrios, el flint glass y el crown glass. Crown glass son vidrios de índice bajo. Tienen calcio, tienen silicio y tal, sílice, pero el flint glass es un vidrio con mucho contenido en plomo. Pero había otro que era el flint glass, pero con mucho más alto contenido en plomo. Llevaba cantidades muy importantes, que es el que llamaban entonces strass. Y este era un vidrio que yo creo que Swarovski, que lo tiene en secreto, lo que ha utilizado es una de esas fórmulas. Porque los Swarovski lo que tienen es eso, un índice de refracción muy elevado que puede llegar hasta 2, o sea, índices verdaderamente elevados, y una dispersión muy alta. Y eso es lo que producía el strass este. O sea, esas propiedades eran del strass, con un contenido muy alto. Por eso decía antes que al decir culo de botella es despreciar ciertas cosas. Hay que ser, digamos, objetivos a la hora de aplicar la terminología, ¿no? Porque no es lo mismo, porque aunque sea una imitación de diamante, aquí no es solo que sea una imitación o no de diamante, sino que qué material es, porque váyanse a comprar una moisanita de 3 o 4 quilates a ver qué vale. ¿Usted sabía lo que valía, digo? Más o menos. ¿Lo que puede valer? 3, 4 quilates. Sí, en Colora. 1.000, 1.500. 1.500 euros, no estamos hablando de un vidrio de botella. Estamos hablando de algo que ya vale más que muchas gemas. Eso es la realidad. Por lo tanto, hoy día hay que ser mucho más claro a la hora de aplicar terminologías. Por otra parte, luego puede haber confusiones de otro tipo, como veremos ahora. Puede haber confusiones de diamante sintético con moisanita. Entonces, quiero decir que hay cosas, es decir, dar por moisanita un diamante sintético no es lo mismo, ¿no? Creo que es una pérdida de dinero importante, porque el diamante sintético vale mucho. Por lo tanto, hay que ser cautos a la hora de aplicar las terminologías. En este caso, de los artificiales, por lo mismo, la aplicación de las distintas técnicas depende de qué material es y depende de las facilidades que tengamos para poder aplicar las distintas técnicas. Aquí vemos que algunas cosas cambian. El refractómetro pues, nos sirve para muchas porque tienen índices muy elevados
que se salen de la medida que se puede hacer con el refractómetro. Por lo tanto, el polariscopio, pues bueno, vale en algún caso el niobato de litio, que es birrefringente. Tenemos también los vidrios, claro, ahí también podemos, pero hay algunos, el Flint Glass, que depende del índice que tengan, pues podría servir o no. Si hablamos del Strass pues ya tendría índices que no eran medibles tampoco. El peso específico, pues bueno, podía ser determinante en todos los casos, porque ninguno iba a coincidir. Así como en los materiales naturales teníamos al topacio, que podría ser idéntico al del diamante, sin embargo en este caso todos son pesos específicos distintos. Así que podía ser un dato importante. La lupa, como siempre, la lupa esa puede ser definitiva en muchos casos, sabiendo lo que se tiene que ver, claro. Los tester, pues lo mismo, estamos aquí ante casos en los cuales pues el térmico, por ejemplo, puede servir en casi todas, menos en el niobato de litio, que también tiene una conductividad térmica elevada, por lo tanto ahí no serviría. Sin embargo, ya el tester eléctrico no serviría para ninguna, porque todas iban a ser aislantes como el diamante. ¿De acuerdo? El Raman, como antes dije, pues sirve para todo, siempre y cuando se pueda aplicar. Es decir, la pieza lo permite. El tester hay que tener mucho cuidado con él. Precisamente lo que yo digo continuamente es que los tester en general han sido siempre un peligro. Era mejor no tenerlo en muchos casos antes que tenerlo y aparecer cosas que respondían ya de manera distinta. El tester, el primero que tuvimos, que era el tester de conductividad térmica, solamente se basaba en esa propiedad, y lo que sucedió es que cuando apareció la moisanita, precisamente todos los que tenían el tester acostumbrados a utilizarlo de una manera, digamos, sin tampoco tener los conocimientos suficientes de los fundamentos de ese aparato, fueron los que precisamente picaron. Fueron muy fáciles de estafar. Y hubo muchas estafas en aquel momento por la utilización del tester. Hasta que ya nosotros, como es nuestra función también, el que en cuanto aparece un material de estos, que es donde viene, damos una alerta siempre, pues dimos la alerta de que cuidado con el aparato. El aparato era peligroso porque era el que te iba a engañar y te iba a decir que eso era diamante. Entonces aparecía el otro tester, que es uno de los mejores, son los que tenemos nosotros, que llevan las dos determinaciones, conductividad térmica y eléctrica, separadas. Entonces, bien, con este ya todo ese problema desapareció. Hay otros testers por ahí, así alargados, que te diferencian diamante de moisanita, pero ¿qué pasa? ¿Qué problemas puede haber? Pues que nos encontremos, puede ser también peligroso y grave porque hay que conocer todo esto para saber cómo aplicarlo y saber qué datos nos están proporcionando. Porque claro, si nos encontramos con imitaciones, que puede ser cualquier otra, no solamente la moisanita, con imitaciones que están recubiertas de CVD nanocristalino, esto los investigadores chinos han conseguido grandes avances y han conseguido un diamante que no es el antiguo policristalino CVD, no, este es el diamante nanocristalino, que se da la circunstancia de que aunque sea policristalino se comporta como monocristalino, con lo cual un material que esté recubierto de ese, que además es fácil recubrir los materiales con esto, pues nos daría un resultado negativo. Las moisanitas no conductoras eléctricas, por ejemplo, no hablo ya de las que puedan estar recubiertas de ese material, sino las que son de los otros politipos que no conducen, pues puede ser así el material, no conduce la electricidad. Y luego, claro, lo otro que he dicho, los diamantes sintéticos incoloros, que son conductores eléctricos. Nosotros no los hemos encontrado, yo los enseño en el curso de experto en graduación. Enseño los diamantes sintéticos incoloros que conducen a la electricidad. Por lo tanto, ahí la confusión sería moisanita, y estás dando por moisanita un diamante que es sintético, pero no deja de ser un diamante. Entonces, ¿soluciones para esto? Pues, por ejemplo, para el nanocristalino, la solución está en la fotoluminiscencia. Se ha visto, por lo menos hasta ahora, que el nanocristalino da dos picos característicos de diamante nanocristalino en los espectros de fotoluminiscencia.
nosotros aplicamos esta técnica también en el laboratorio de certificación, que disponemos de ella. Otras soluciones, pues la utilización ya de la lupa, pero también el Raman, la fotoluminiscencia y el Diamond View. La Diamond View también nos puede decir si es diamante o no, tanto natural como sintético. Luego siempre hay técnicas que se pueden aplicar, pero hay que ir por orden y saber desde lo más sencillo hasta lo más avanzado. Y de ese modo, pues llegar a un resultado fiable. Pero normalmente procurando confirmar unos datos de unas técnicas con otros. No quedarse solamente en un dato, sino aunque de un dato bastante concreto, confirmarlo con otro dato. Eso por lo menos es, digamos, la filosofía de nuestro laboratorio. Para los materiales estos modernos que se han hecho, se han buscado para altas tecnologías y se aplican en el diamante, se utilizan técnicas de síntesis pues, muy particulares, ¿no? Esta síntesis fue la primera con la que se consiguieron verdaderos piedras preciosas, vamos a decir, sintéticas, no artificiales, sino sintéticas, fue el método Bernoulli. Es un método de fusión en el que pues, obtenemos un cristal, aunque externamente no parezca un cristal, es un cristal el primero que se obtuvo fue el rubí, precisamente. Y eso abrió las puertas a todo lo que es la ciencia conocida de los láseres. Eso fue lo que permitió conocer el efecto láser. Y a partir de ahí ya se amplió. En este caso, actualmente, claro, las técnicas de Bernoulli han sido muy mejoradas y se pueden obtener cristales muy puros por esta técnica. Otra de las técnicas utilizadas es la de tipo Zolarsky, que también se han mejorado para obtener cristales purísimos. Y en esto hay que tener en cuenta una cosa, que sea un material sintético no quiere decir que valga poco. Porque en este caso yo he conocido materiales, pues allí en el CIEMAT, pues el grupo de fusión que trabajaba con materiales para fusión, entre ellos pues había espinela, había conindón, y me acuerdo que adquirían material de este para investigación, pero con unas características químicas muy especiales. Era, por ejemplo, espinela sintética, incolora, que solamente contenía pues 1 ppm o 0,5 ppm de un elemento determinado. Bueno, pues me acuerdo yo que entonces, y estoy hablando de hace ya bastantes años, era la peseta todavía lo que funcionaba, y me acuerdo que un cilindrito, que era de 1 centímetro de diámetro, y me parece que tenía 3 centímetros de largo, valía $500,000 de pesetas. O sea, quiero decir que no estamos hablando de vidrios ni de nada de esto. Así que son materiales que cuando se quieren en esas condiciones es igual que el diamante ultrapuro. Se ha conseguido el diamante ultrapuro en la empresa líder de todo esto, que es Element Syst. ¿Y qué pasa? Que el diamante ultrapuro es más duro que el diamante natural y estructuralmente más puro que el diamante. Ahí lo pueden dejar totalmente puro y de ese modo incorporarle ciertos elementos dopantes con los que quieren conseguir ciertas propiedades para lo que es la industria de la electrónica, por ejemplo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, estos métodos se han ido mejorando y de tal modo que se pueden conseguir, pues, en métodos ya refinados como este, conseguir esos materiales de extrema pureza, pero que además, si llevan algo, es algo que le han introducido de manera intencionada. ¿De acuerdo? Este es el proceso que se utiliza para la circonita especialmente, que es el screw melting, ¿no? También conocido como calavera en términos así vulgares, ¿no? Este proceso es muy interesante porque lo que pasa es que la circonia tiene un punto de fusión muy elevado. Entonces el método que se ha utilizado es la utilización de ondas de radiofrecuencia para calentar la muestra hasta 2000 y pico grados, 2500 a 3000 grados. Entonces lo que se hace es, con este método, que este sistema de unos tubos de cobre y unas piezas de cobre por las que circula agua, las piezas estas son las que llevan agua en su interior, van a estar refrigeradas continuamente, entonces se introduce el polvo de óxido de circonio, se llena la cámara esa y entonces lo que se hace es mandar ondas de radiofrecuencia.
Claro, si lo hicieran así directamente no conseguirían nada, porque no llegarían a calentar el material. Entonces hay un truco que es introducir circonio metal. Lo introducen en partículas, el circonio metal, dentro del polvo, con lo cual el circonio metal conduce la corriente eléctrica, entonces se produce el efecto de la radiofrecuencia perfectamente. Se funde todo alrededor de las partículas de óxido de circonio y ese mismo metal, con esa temperatura, fundido todo el resto del material y con el oxígeno del aire, se transforma también en óxido de circonio. Así que no queda como impureza, sino que pasa a formar parte del mismo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el ingenio de esto? Pues que al estar frío, toda la superficie del polvo de óxido de circonio hace de crisol. Ese material que queda formando una pasta policristalina de polvo, es polvo endurecido, que no ha llegado a fundirse, eso mismo hace de crisol, y entonces lo que se obtiene al final dentro de esa masa, unos cristales columnares de circonita. Ese es el método. Hoy día, estaba diciendo antes, tenemos inundado, empieza a estar inundado el mercado de un diamante que se ha puesto de moda. Yo personalmente no lo entiendo porque me gusta, bueno, es un gusto particular, ¿no? Pero son los diamantes negros. Diamantes negros. Y esto ha traído consigo el que se utilicen muchas imitaciones de diamante negro que se están vendiendo incluso con certificados fraudulentos. Diamantes negros no solo van a ser este que conocemos ahora, no solo son los tratados, los diamantes naturales tratados por neutrones y todo esto, no, quitando eso estamos hablando de imitaciones. Entonces hay materiales negros, muchísimos, que pueden imitar al diamante. Hay uno que es la hematites, que cuando es de buena calidad y tal, tiene un pulido y una homogeneidad, pero una piedra pues muy perfecta, y es hematites, ¿no? Sin embargo, las que están apareciendo con frecuencia son sobre todo la moisanita negra. La moisanita negra la hemos encontrado en el laboratorio varias veces ya, ¿no? Pero es que no solo es la moisanita negra, que hay otro material que todavía no lo hemos visto en el laboratorio, pero que puede aparecer cualquier día, que se está vendiendo también por ahí, que es el carburo de boro. El carburo de boro sinterizado hace un material que es idéntico al de la moisanita negra. La imagen en microscopía es igual en las dos. Es una especie de material muy homogéneo, es perfecto, porque si realmente alguien ve un diamante negro natural de verdad, normalmente son feísimos. O sea, los diamantes negros naturales están llenos de porquería, natural, claro, muchas fisuras, pero fisuras feas. Ese es el diamante natural, y estos son perfectos. Esto es grandes y perfectos. Qué cosa tan rara, ¿no? Luego, yo he leído algunas cosas en internet, de noticias de algún laboratorio por ahí, y creo que hay alguna confusión por ahí también, porque en alguna de esas noticias decían que habían encontrado, habían analizado un diamante negro de tal tamaño, le habían hecho un análisis por energías dispersivas, y mira por dónde era hierro. Era un óxido de hierro. Entonces lo consideraban, pero cuidado. Sabían que existen diamantes naturales en algunos yacimientos rusos, que son negros por el gran contenido en óxidos de hierro que tienen, sobre todo de magnetita. Eso es uno de los tipos de diamantes negros naturales. Entonces, si tú haces un análisis de energías dispersivas, si solo te basas en eso, pues ¿qué vas a obtener? Óxido de hierro, componente. Entonces, ¿no es diamante? Ahí es donde sería imprescindible la espectrometría Raman. Porque la espectrometría Raman es la que nos diría, es diamante. Luego tiene mucho hierro esa parte, pero es diamante en la estructura. Y esa sí que no fallaría. Entonces, esto es importante. Raman nos diferenciaría tanto la moisanita como el carburo de boro, como el Raman del diamante. El diamante da un pico, el pico principal es uno solo, muy puro y limpio, y muy alto normalmente, a 1331 centímetros menos 1, y sin embargo el Raman de la moisanita, estos picos no tienen nada que ver, es un espectro totalmente distinto, y el del carburo de boro pues totalmente distinto a los otros dos. Por lo tanto, esta técnica sería, digamos, la más determinante de todas, siempre que se pudiera utilizar. Claro, esas piedras que vemos, que son pues, mirad, estos son los certificados que podéis encontrar por ahí, estos son 3 de los que hay, pero es que
metiéndose uno con una simple frase de vendo diamante negro en internet, nos van a salir montones de ventas de este tipo, y ya terminado. Montones de ventas de este tipo, y además acompañadas de certificados como estos. Cualquiera que lo ve, cualquiera que lo conozca del mundo este de la certificación, dice, joder, si estos son serios, además no poder, fíjate qué laboratorios, que... Y en todos ellos ponen con letras mayúsculas, además, diamante negro natural. O sea, que no se privan de poner terminologías confusas ni nada, no, es que te ponen claramente en un certificado de diamante negro natural. Esto es una curiosidad de las últimas que hemos encontrado. Claro, fue un momento, no lo traje un momento para una consulta verbal nada más, y es una imitación curiosa también. Intentamos analizar algo, y lo que vimos realmente es que, aparte de que esto era los más grandes azul, un azul intenso, venían como que era, lo que me dijeron al principio era que era diamante en bruto, de un azul maravilloso, pero que tenía todavía restos de la roca kimberlita. ¿Sabes? Cuando vi esto ya nada más verlo, digo, esto es kimberlita, conozco bien la kimberlita, no tiene nada que ver con la kimberlita. Pero aparte de eso, hurgando un poquito e intentando hacer algo en ese momento, pues vi que esto tiene una materia resinosa que pega ahí cristales de muchos tipos, pero fundamentalmente de circonita. O sea, no paran. Aquí ya intentando imitan la roca con el diamante y todo lo que quieras. O sea, esto es... Y esto, por último, pues quiero hablar un poco de la piedra que se va a sortear ahora mismo. Bueno, ahora mismo después, ¿no? Esta es la piedra que se sortea, mirad qué talla. La talla ya solamente, ¿verdad? La yin yang, una talla muy particular, muy original, Es una circonita, pero una circonita que además no es normal, es una circonita que tiene unas características especiales. El tamaño no está mal tampoco, ya veis, 21 quilates, pero una de las particularidades es que muestra cambio de color. Si nosotros la viéramos con luz incandescente, nos muestra un amarillo bastante limpio, bonito y tal, y si utilizamos tubos fluorescentes, la cosa cambia a una especie de salmón, como lo queráis llamar, anaranjado, pero que además no es igual con todos los tubos fluorescentes, sino que cada uno, con las pequeñas variaciones que tenga de longitud de onda del tubo, cambia el color, más anaranjado, menos anaranjado. Esta es la piedra que vamos a sortear, así que espero que guste, y que también lo que tienen las circonitas en general es precisamente un espectro muy amplio de bandas de absorción. Todos tienen unos componentes de absorción muy numerosos en todo el espectro. Pero luego además también se diferencian en los espectros Raman, que hemos comparado la circonita esta que vamos a regalar, la comparamos con otras dos circonitas de colores distintos. Aquí tenemos esta, que es la línea negra, es la circonita con cambio de color, y la línea azul es una circonita de color malva, claro. Sabemos que hay mucha diferencia, pero son los mismos picos, pero desplazados. Aquí la tenemos otra vez, la azul es ahora la circonita de cambio de color, que es igual a esta negra de aquí, y la otra, la línea negra, corresponde a una circonita de color verde. Tampoco se parece este espectro de la circonita de color verde, se parece a la otra de color malvadea, y así que cada una da un espectro Raman distinto. Por lo tanto, ahí también la espectrología Raman se podría llegar a definir por el espectro Raman qué color puede tener esa circonita. Hay que estudiarlo detenidamente. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿O no? ¿Quién ha tallado? Os habéis cansado ya, No, ¿quién ha tallado la piedra? ¿Quién la ha tallado? Se llama Jesús Hervás. Jesús Hervás. No ha sido Igor esta vez. No. Que yo creía que era Igor, pero luego me ha dicho que no, y entonces por eso no le he nombrado, Pero... Claro, ya que hemos dicho, sorteamos una circonita, nos han dado de mensajes. ¿Qué tan mal está el instituto? Hemos tenido que hacer una talla muy especial. Hombre, como veis, no es una circonita normal, Sí. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Ha quedado todo claro? ¿Tan claro? Sí. Perfecto. Bueno, pues nada, gracias otra vez.
Sí. Vale, Juan, pues muchas gracias.